Ojo que esto explota. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quién nos iba a decir que iban a estar en boca de todos de esta manera? Pero esta vez no es por una reconciliación, esto es otra cosa. Me he quedado a cuadros, pero a cuadros de verdad, ¿eh? Resulta que Can Yaman ha soltado unas palabritas, pero unas palabritas que, madre mía, parece que han dado en toda la diana con Demet. Y no solo con ella, sino con todos los que esperaban verlos juntos de nuevo. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no ha shippeado a esta pareja? Eran fuego puro en pantalla. Y ahora, zas. La cosa es que Can, en una de esas entrevistas que se marca de vez en cuando, ha hablado de su pasado, de sus relaciones, y ahí es donde ha entrado el nombre de Demet. Pero no de cualquier manera, no. Lo ha hecho de una forma que, para ser honestos, deja poco lugar a dudas. Ha dicho algo así como que hubo relaciones que fueron muy intensas, pero que al final, la pasión no es suficiente. Y ahí es donde entra el zasca, porque ha añadido que aprendió que necesita a alguien que le haga sentir seguro, alguien que le dé estabilidad. ¿Y quién cree que es esa persona que no le dio esa estabilidad? Pues todos apuntan a Demet Özdemir, obviamente. Imaginaos la escena, Demet leyendo o escuchando esto. No me quiero imaginar la cara que se le ha quedado. Porque Can y Demet tuvieron una relación súper mediática, súper intensa, lo vivíamos todo con ellos. Y que ahora él venga a decir esto como si la cosa hubiera sido un mero capricho o algo superficial, es un golpe bajo. Para mí, lo que está pasando aquí es que Can está intentando reescribir su historia, ¿sabéis? Está proyectando una imagen de madurez, de que ya no es el chico impulsivo que se deja llevar por la pasión. Y lo hace a costa de quemar puentes, o al menos de echarlos un poco de humo. ¿Por qué? ¿Qué se supone que tiene que pensar Demet? ¿Que todo lo que vivieron no valió la pena? ¿Que ella no le aportó esa seguridad que ahora busca? Me parece un poco injusto, la verdad. Muchos dicen que Can es muy directo, que dice lo que piensa y punto. Pero yo sospecho que esto va más allá de ser directo. Es como si quisiera dejar claro que él ha evolucionado y que Demet se ha quedado un poco atrás, o que en aquel momento no cumplió con unas expectativas que él ahora sí tiene claras. Ojo, que esto es solo mi opinión, Pero es que la jugada es muy clara. Y lo más salseante de todo es que esto sale justo ahora, cuando hay rumores constantes de que él podría estar volviendo a Italia, donde Demet también ha pasado mucho tiempo y ha tenido muchísimo éxito. ¿Está Can jugando a algo? ¿Está intentando generar un poco de polémica para seguir en el candelero? Porque sinceramente sus palabras a Demet le sentaron fatal, eso es seguro. Y a los fans de Erkencikus ni te cuento. Es como si Can dijera, sí, estuve con ella, fue un bombazo, pero no era lo que necesitaba a largo plazo. Uf. Eso duele, Y más cuando la relación fue tan comentada y esperada. A veces creo que las celebridades olvidan que sus palabras tienen un peso enorme y que pueden herir a otras personas, aunque ya no estén juntas. No sé, me da la sensación de que Can está en esa fase de querer demostrar que es un hombre hecho y derecho, y para ello necesita poner distancia, incluso de forma un poco cruel, con sus relaciones pasadas más mediáticas. Y Demet, que siempre ha sido más discreta, se ve ahora envuelta en este lío por culpa de unas declaraciones que, sinceramente, podrían haber sido mucho más elegantes. Pero bueno, esto es lo que hay, el salseo está servido. Y la verdad es que no me imagino a Demet nada contenta con esto. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman se pasó de la raya con sus declaraciones sobre Demet Özdemir?